Los seminarios virtuales organizados por Instituto Biocanna tienen la finalidad de divulgar información sobre el cannabis medicinal con base en evidencia científica. Los ponentes, expertos en sus campos, son responsables exclusivos del contenido presentado. Los participantes no asumen responsabilidad por la interpretación o aplicación de estas opiniones. El Dr. José Paul Martínez Sanders es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM. Realizó la especialidad en Medicina Interna en el Hospital General de México. Ha sido jefe de servicios de Medicina Interna y Terapia Intensiva en el Instituto Mexicano del Seguro Social del Estado de Sonora. Tiene fellow en hepatología y experiencia clínica de más de 18 años en embarazo de alto riesgo. En 2019 obtuvo la certificación en cannabis medicinal por The Medical Cannabis Institute. Es pionero y promotor de la medicina cannábica en Sonora. Es profesor titular del módulo Enfermedades Reumáticas y Neurodegenerativas del Diplomado de Cannabis Medicinal de la Academia de Medicina Cannábica AMEDCAN. Actualmente es médico de base en terapia intensiva en el Centro Médico Ignacio Chávez en Hermosillo, Sonora. Ejerce su práctica médica privada como médico internista combinando la medicina funcional con la medicina basada en fitocannabinoides. Además es gerente médico de Cannalina Pharma. Es fundador y director médico de Cannativica Farme, farmacia autorizada por Cofepris con giro cannábico en Sonora. Instituto Biocanna agradece la participación del Dr. José Paul Martínez Sanders, quien impartirá la conferencia magistral Parkinson y Cannabis. Ok. Bueno, Ángel, como siempre un gusto trabajar juntos, agradecerte la invitación, agradecerles a todos por el tiempo. La verdad es que aquí estamos a 1 hora de diferencia. Siempre he dicho que los Zooms y reuniones y clases virtuales para nosotros los médicos siempre es más fácil muy noche por la cuestión de nuestra consulta. Ahorita estoy transmitiendo aquí desde mi consultorio, pero como siempre un gusto estar con ustedes. La idea es que, de favor, yo espero que haya muchos médicos. Sería un orgullo que entre el auditorio hubiera neurólogos, psiquiatras, médicos de cualquier especialidad, porque prácticamente todos llegamos a ver pacientes con Parkinson. Como lo mencionaron en la semblanza, yo soy médico internista, bueno, ejerzo mi vida privada y pública como internista y siempre he trabajado en terapia intensiva, y las enfermedades neurodegenerativas pues es algo que vemos muy común los médicos especialistas. Bueno, vamos a empezar. Estos son mis conflictos de interés. Ya por ahí se mencionaron. Bueno, vamos a empezar a platicar de Parkinson, que bueno, como ustedes saben, es una enfermedad degenerativa que todos hemos aprendido que nos da una afección en el movimiento. Prácticamente es lo que más recordamos. Empiezas a temblar, probablemente tengas Parkinson, descubierta o descrita desde 1817, y lo que se sabía desde entonces, se sospechaba que había una afección en el mensajero de la actividad del movimiento coordinado de los pacientes. Y también se sabe que existe una depresión de la sustancia negra, y obviamente esto tiene que ver con la producción de dopamina y esta interacción. Algo muy interesante que debemos de saber todos es que Parkinson es la segunda causa más frecuente de Alzheimer. Si bien es cierto que el Alzheimer parece más de mujeres y el Parkinson un poquito más de varones, es la segunda neuroenfermedad de demencia neurodegenerativa más frecuente. Prácticamente el 1% de toda la población va a tener una afección Parkinson o parkinsoniana arriba de los 55 años. Y aquellos que tenemos un familiar con Parkinson, tenemos una predisposición de un 15 a 20%, y es por eso que ahora empezamos a prevenir con testosterona, melatonina y algunos otros suplementos que se ha visto. Se sabe que existe una alteración genética en el gen alfa-5 de las células de los cuerpos de Lewy, y obviamente esto va haciendo que en los cuerpos de Lewy empiecen a depositarse amiloide, lo cual daña la función neuronal o la estructura neuronal. Realmente, aunque sabemos la cuestión genética, pero la etiología se sospecha de estos radicales libres que cada vez estamos más expuestos, y obviamente también es la teoría del envejecimiento, donde estos radicales empiezan a hacer más efecto en nuestro cuerpo, y también se ha querido
relacionar en ciertas poblaciones donde han estudiado medicina laboral, toxinas ambientales. Lo que sí sabemos que en la fisiopatología hay un deterioro de los ganglios basales, lo cual empezamos a perder neuronas, empieza a haber esta pérdida de la sustancia negra y empieza a haber gliosis en el sistema nervioso central a nivel cerebral, lo cual nos lleva a una menor producción de la dopamina, lo cual empieza a haber este descontrol o la disregulación de los movimientos coordinados entre la dopamina y la acetilcolina. A nivel de patología, podemos observar cómo las neuronas deben de estar pigmentadas, empieza a haber una pérdida de los cuerpos de Lewis, y estos cuerpos de Lewis empiezan a poner ya, las vacuolas se empiezan a llenar de tejido amiloide, material amiloide. Dicho de otra forma, es muy importante que nos quede muy claro que la afección del daño de las neuronas que producen dopamina, al empezarse a perder, empezamos a ver una menor producción de dopamina en la sustancia negra. Quiero que vean muy importante dónde se encuentra la sustancia negra y cómo veamos que en la afección del equilibrio en cerebelo, médula espinal, lóbulo frontal, que es donde se transmite la neurotransmisión de la dopamina, pues bueno, tiene que influye en los movimientos. Y esto tiene que ver con una alteración de la sinapsis, de esta interacción entre neuronas, donde la dopamina en relación al movimiento es inhibitoria y la acetilcolina excitatoria. Al tener un déficit de dopamina, acetilcolina empieza a tener un predominio de la función motora y empieza a ver este famoso movimiento parkinsoniano. De el Parkinson, los síntomas más frecuentes mostrados ahí en azul, tiene que ver lo que conocemos, pues no, dicen que un paciente que tiene riesgo de Parkinson, en nuestro consultorio lo ponemos a escribir y empezamos a notar que su letra empieza a ser más pequeña, notamos pérdida de equilibrio, se empiezan a caer, empiezan a tener alteraciones en los reflejos posturales y algo muy característico, que empiezan a perder la expresión facial. El paciente no se ríe, no se enoja, parece que es como una máscara. Los pacientes por aumento de acetilcolina empiezan con una hipersecreción salival, empiezan a tener también una rigidez y lo que más conocemos es el temblor distal de las extremidades en manos y empieza a haber también movimientos lentos, como robots se empiezan a mover y vemos esa marcha característica como un paciente con robot. Pero otros síntomas muy importantes que es necesario mencionarlos porque de ahí viene la terapéutica canábica en general, que estos pacientes entran en un estado también de demencia, entonces tienden a tener una pérdida de memoria, empiezan a tener procesos depresivos, trastornos cognitivos, empiezan a tener deterioro cognitivo y alteraciones del sueño. Como tal, el Parkinson es una demencia donde generalmente tiene que haber rigidez, temblor y trastorno o déficit cognitivo. Aquí dos personas famosas en los extremos, Fidel Castro y Mohamed Ali. Estos pacientes eran pacientes de Parkinson, donde ven ustedes que no tenían una expresión, parecía que te estaban mirando fijamente, algo muy característico de Parkinson. Las manifestaciones no motoras que muchas veces no interrogamos o no vemos cómo ayudar al paciente, está la depresión, la misma ansiedad, porque el paciente tiene un estado de conciencia donde empieza a ver que empieza a perder esta coordinación, el agarre, no puede comer y empieza a olvidar cosas con este deterioro cognitivo. Sobre todo empieza a entrar en este proceso de demencia. El paciente tiene trastornos del sueño. Después hablaremos de los efectos adversos de los medicamentos que también ocasionan esto. El paciente, por su mismo temblor, incoordinación motora, tiene problemas para hablar, empiezan a tener dificultad para deglutir y empiezan a tener alteraciones del sistema nervioso autonómico, empiezan a tener cambios de temperatura, cambios a nivel de olfato, alteraciones de mucho estreñimiento o a veces de agarre.
Aquí lo importante es que, bueno, el día de hoy, aunque sabemos que existen modelos experimentales y existe también la cirugía de Parkinson, pero bueno, realmente el tratamiento es un tratamiento paliativo, no existe como tal una cura para esta enfermedad y bueno, es un tratamiento sintomático. Aquí a su derecha pongo el medicamento más conocido por todos nosotros, la levocarbidopa, que lo que buscamos es, o el médico lo que busca es mejorar los síntomas y prolongar la funcionalidad del paciente intentando mejorar su vida, pero también siempre estamos, sobre todo el neurólogo lo sabe muy bien, que tiene que estar ajustando a cada consulta los medicamentos antiparkinsonianos porque estos también llevan a un deterioro y muchos efectos adversos. Lo más importante es hacer una detección pronta, una detección oportuna, porque muchos de los pacientes con Parkinson inician su tratamiento o se les diagnostica de una forma muy tardía. Ahora, vamos a platicar de lo que nos concierne. ¿Por qué es válido la terapia canábica en el caso de Parkinson? Y aquí quiero que tengamos la mente muy abierta. Sé que todos ustedes están en el tema de interés de medicina canábica, pero una discusión que tengo yo mucho con neurólogos, psiquiatras, geriatras, prácticamente es el no aceptar la terapia canábica por lo que viene atrás con la palabra cannabis o marihuana. Aquí hay que entender que esto es totalmente científico y que la terapia canábica está totalmente validada y es lo que tratamos de romper el paradigma y es lo que busco con ustedes, que abramos un poquito los ojos y que entendamos un poquito de lo que se sabe desde hace muchos años del tratamiento de medicina canábica en Parkinson. ¿Se acuerdan dónde estaba la sustancia negra y dónde se produce dopamina y cómo actuaba en el cerebelo, en el tronco, en la médula y en toda la corteza? Pues bueno, la verdad es que ustedes ya han visto el sistema endocannabinoide, saben que es un modelo regulatorio de los demás sistemas, pero a nivel cerebral tenemos una alta expresión de receptores CB1, pero también tenemos de CB2, pero sobre todo CB1 tenemos prácticamente expresión y sobre todo en aquellos donde tiene que ver con el movimiento como ganglios basales, cerebelo, la cuestión cognitiva a nivel frontal, la cuestión de la regulación de temperatura como el hipotálamo y la cuestión de la sensibilidad de movimientos motores como la médula espinal. Hablar de cannabis es olvidar que siempre ha existido medicamentos sintéticos cannabinoides y que, bueno, desde la apertura o la autorización del FDA desde el 2017 ya de cannabidiol, hemos empezado a conocer un poquito más, pero la verdad es que los intentos de usar medicina canábica a nivel sintético siempre han sido, pero siempre te dan muchos efectos adversos porque siempre buscaban el efecto THC por la potencia y los puntos target que tiene a nivel del sistema central el THC, pero teníamos muchos efectos adversos con los sintéticos. Ahora con los fitocannabinoides esto es muy diferente. Existe, si ustedes se meten a PubMed o a cualquier servidor serio donde solamente se publican artículos validados, van a encontrar una infinidad de artículos sobre Parkinson y cannabinoides. Y creo que ustedes ya saben un poquito del sistema cannabinoide o mucho quizá. Creo que prácticamente muchos de ustedes ya han tomado diplomados y ya están en este medio de la medicina canábica. Y todos sabemos que el cannabidiol, el CBD por sí solo tiene efectos antineuríticos, antidepresivos, mejora la ansiedad. Pero algo que se ha estudiado desde hace mucho tiempo es que el CBD como tal induce efectos de regresión para los depósitos de amiloide. Es un potente antioxidante, nos ayuda a evitar la destrucción celular, la apoptosis como tal, y por sus características antiinflamatorias, nos ayuda a una neuroprotección. Eso que muchos han escuchado que el cannabidiol y también, por ejemplo, el CBG, el cannabidiol, tiene unas acciones importantes a nivel de neuroprotección.
La combinación del CBD y el THC o por separado tiene propiedades neuroprotectoras y es por eso que, así lo pone en el artículo, fuera de etiqueta, se han utilizado en muchos estudios THC y CBD. ¿A qué le llamamos fuera de etiqueta? Ese es el gran problema que tenemos los médicos, que mucha de la información que tenemos han sido personas que se han atrevido a usar y que solamente han reportado los efectos benéficos, pero no se han hecho muchos estudios controlados. Y por eso que muchos artículos van a poner así que existen poblaciones pequeñas que han utilizado THC y CBD. Aquí lo más importante es que una vez en el dominio de la medicina canábica, tú puedas saber, de acuerdo a los quimiotipos 1, 2 o 3, que puedas saber cómo utilizar los fitocannabinoides para evitar los efectos adversos. Pero lo que sí sabemos que los cannabinoides nos van a ayudar mucho a los síntomas de ansiedad. 60% de los pacientes que utilizan CBD o CBG o CBN van a tener un mejor sueño. Y obviamente sabemos que la combinación de fitocannabinoides puede tener una mejor activación a nivel cerebral. Y con una buena dosis de CBD podemos tener control de agitación y delirios. Está totalmente demostrado cómo los receptores CB1 y CB2, pero sobre todo los receptores CB1, interactúan con dopamina en los ganglios basales. Esto implica una modulación de muchos neurotransmisores, entre ellos se menciona los excitatorios como glutamato, pero también los reguladores como opioides, péptidos, el aminobutírico, donde van a activar diferentes receptores cannabinoides, lo cual nos va a ayudar a potenciar otros de los sistemas. Acuérdense que el sistema endocannabinoide está hecho por receptores, pero también por enzimas y potencializadores que nos ayudan en la neurotransmisión o la regulación neuronal. Es por eso que cuando hablamos de cannabinoides, algo que los doctores a veces que no conocen el tema no entienden, no estamos hablando solamente de un solo target, no estamos hablando solamente de estimular CB1 y de pronto estimular o regular la producción de 2-AG o arandamida. No, estamos hablando de esta interacción con todos los neurotransmisores, glutamato, GABA, opioides, serotonina, los vanaloides, todos estos receptores que en conjunto hacen que tengamos una función adecuada. Es por eso que al día de hoy todos aceptamos que el sistema endocannabinoide es un regulador o prácticamente es un sistema de la homeostasis. Digamos que es el que lleva la batuta en la orquesta sinfónica. Existen muchos artículos que han demostrado cómo activando o mejorando el sistema cannabinoide vamos a ayudar a mejorar la producción de dopamina o regular este descontrol entre dopamina y acetilcolina. Podemos ayudar en mucho, no podemos, como tal ayudamos en mucho en estos movimientos. Es por eso que en Corea, en Huntington, se utiliza mucho y también en pacientes que tienen esta rigidez. Algo que yo le digo mucho a los pacientes, que en mi experiencia he visto, más que desaparecer el temblor, sí lo disminuye, pero más que desaparecer, lo increíble o lo padre que tienen los fitocannabinoides es que nos ayuda con esta bradicinesia. Controla el temblor, pero el paciente deja de estar tan rígido. Es por eso que lo usamos en muchas enfermedades que tuvieron un daño de motoneurona inferior. No solamente motoneurona superior, sino motoneurona inferior, donde por eso pacientes, después de un infarto cerebral, un ataque isquémico transitorio, hemorrágico isquémico, utilizando fitocannabinoides, ayudamos a esta neurodegeneración, favorecemos la plasticidad, ¿no? Entonces, todo esto nos ayuda a reducir la toxicidad y evitar la apoptosis y nos ayuda a la plasticidad cerebral, disminuyendo el estrés oxidativo como potencias antioxidantes, pero sobre todo demostrando exactamente cómo por los receptores y en qué sitios a nivel neurológico está interactuando y regulando esta reparación. De tal manera que, lo vuelvo a repetir, el sistema endocannabinoide es un modulador
en las células gliales de las enfermedades neurodegenerativas. Es por eso que al día de hoy está totalmente validado, demostrado que en Alzheimer y en Parkinson y en otras demencias cognitivas, motoras y cognitivas, tiene su función y su acción los fitocannabinoides. Vean ustedes cómo en estas células neuronales, como tanto en astrocitos, en los oligos, en microglia, tenemos una participación de receptores CB1 y CB2, donde nos van a ayudar a controlar tanto la proliferación, la migración, la fagocitosis, y regulan a través del control y la regulación de las citoquinas. Por lo tanto, regulan la inflamación. Es por eso que los fitocannabinoides, como el cannabidiol, es un potente antiinflamatorio, regula la producción de óxido nítrico, nos ayuda sobre todo con las natural killers, nos ayuda mucho en la cuestión de interleucina 1, interleucina 6, y al disminuir la inflamación en una enfermedad neurodegenerativa va a facilitar la reparación, la mielización, y obviamente que no entre o que no invada el amiloide en estas células y se puedan regenerar. De tal manera que el sistema endocannabinoide, si ustedes se fijan, es como el albañil que de pronto ve que se está rompiendo la pared, pues le pone yeso, o que de pronto ve que hay una falla eléctrica, pues bueno, tanto él solo como en compañía con todas las enzimas del sistema endocannabinoide y ayudando a la regulación de los demás sistemas, sistemas de endorfinas, sistemas de serotonina y demás, nos ayuda a esta reestructuración o reorganización o reordenamiento de señalizaciones nerviosas. Ahora, si entendemos que en el cerebro existen receptores CB1, CB2, si sabemos que nos ayudan a favorecer la producción de dopamina, a regular la acción de acetilcolina, que sabemos que en conjunto con todas sus enzimas y en los demás sistemas del sistema nervioso central nos pueden ayudar a controlar y sobre todo enlentecer el proceso de esta enfermedad, ¿por qué no utilizarlo? Y aquí viene cómo utilizarlo. En la experiencia, bueno, yo tengo desde el 2019 atendiendo pacientes con neurodegenerativos, si bien es cierto que mi primera enfermedad con la que yo empecé es fibromialgia, un tema que me gusta mucho, donde también tiene mucho poder los cannabinoides en fibromialgia, pero en el caso de Parkinson, siempre entramos en la discusión con neurólogos o algunos otros médicos porque nos mencionan que aceptarían la terapia canábica, pero al final, como una alternativa. Algo bien importante que yo dejo muy claro cuando doy una plática o una clase es que los fitocannabinoides o la medicina canábica no es una medicina alternativa. Al día de hoy esto no es medicina natural, esto es farmacología. La descripción de un fármaco es cuando tú sabes su farmacocinética, es decir, sabes cómo entra tu cuerpo, cómo se absorbe, cómo se distribuye, sobre qué elementos está haciendo las fases 1, la fase 2, y sobre todo, sabes su fase de eliminación, dónde se elimina, cómo se biotransforma. Y cuando sabes su farmacodinamia, cuando sabes las acciones en los receptores específicos y las consecuencias de su activación, de su inhibición o de su agonismo o antagonismo, esa es la definición de un fármaco. Desafortunadamente, nuestra ley general de salud y farmacopea al día de hoy todavía no ha podido clasificar a los fitocannabinoides como un fármaco y a veces nos acomodan como en herbolaria, pero la verdad es que hablar de medicina canábica, estamos hablando de fármacos como tal. Este es un cuadro que su servidor hice, que es el que a mí me gusta usar en mis pacientes. En términos generales, porque algo que sabemos que en medicina canábica tenemos que ir con microdosis, vamos empezando y vamos graduando de acuerdo a nuestra bitácora canábica. Pero yo, a través de revisiones, sobre todo estos estudios de Lennon y Birnbaum, yo, a través de todo ese estudio, yo hice de alguna forma unos puntos intermedios.
Y en la experiencia de mi práctica, de tener aquí a un lado una farmacia canábica y aparte en mi consultorio como internista, poder ofrecer la medicina canábica, hemos aprendido en ciertas enfermedades con qué potencia empezar. Porque algo que ustedes les habrá pasado es que cuando utilizas o cuando consultas a un paciente y le ofreces medicina canábica, muchas veces el paciente te dice, no, ni me lo recete, ya me tomé unas gotitas de CBD y no me funcionaron, o me comí unas gomitas y no me funcionaron. Primero es porque las compró en una tienda de autoservicio, se las vendió una persona no profesional de salud, no le calculó la dosis, o a veces te dicen, doctor, me fue muy mal, me drogué. Obviamente le dieron un full spectrum con una alta cantidad de THC. Y aquí la función de nosotros médicos es dejarles muy claro que esto es medicina, que esto es serio y que nosotros les vamos a dosificar. Y de alguna forma, aprendido a cuándo usar solamente CBD aislado, cuándo usar un broad spectrum y cuándo usar un full spectrum. Quiero presentarles un caso clínico de los muchos que tengo de Parkinson. A mí me gusta todos los casos clínicos tenerlos en carpetas, porque en algún momento es muy importante presentarlo ante un colega o en este tipo de presentaciones o espacios que nos dan. Este es un paciente de 78 años, bueno, ya tiene 79, ya tengo un año con este paciente. Él está diagnosticado con Parkinson, él toma levocarbidopa y toma pramipraxol también. Él además es hipertenso, esa es otra cosa. Por eso yo siempre les digo, muchas veces tenemos personas no personal de salud que empiezan a aprender esto de la medicina canábica, pero siempre les digo que el enfoque médico es muy importante. No porque el paciente tenga epilepsia, dolor, ansiedad, depresión, Parkinson, artritis, le vamos a recetar cannabinoides sin ver los efectos adversos de su otra terapéutica, sus interacciones farmacológicas y entender sus otras enfermedades. Todos los pacientes son un todo, no son una sola enfermedad, ni solamente se tratan con cannabinoides, no. Entonces, este paciente es hipertenso, tomaba candesartán con hidroclorotiazida, le quité la hidroclorotiazida. Es absurdo que tengas un paciente mayor con diurético, que esto le ocasiona vértigo, mareo, incontinencia urinaria con Parkinson, ¿no? Entonces, ya se los presento sin el diurético, tomaba candesartán, tomaba un lodipino y tomaba también bisoprolol. Hay que tener en consideración que los fitocannabinoides van a interactuar en los receptores del miocito y pueden disminuir la presión cardíaca y pueden disminuir el pulso cardíaco. Esto es muy importante cuando lo he platicado con cardiólogos porque la medicina canábica puede hacer, yo lo veo así, ellos dicen, cuidado porque te puede hacer daño al corazón. No, yo les digo, puede ayudarte a reducir la dosis de tus antihipertensivos o beta bloqueadores. Y el paciente también tiene hipertrofia prostática y toma tamsulosina y dutasteride. Recordar que la tamsulosina también, al ser un inhibidor alfa 1, puede dar fenómenos de hipotensión. Este es el paciente, quiero decirles que él es médico, él es pediatra, el doctor Willy Verdo, y quiero que vean ustedes su fascia, como tiembla. Ahora camino un poquito para acá. Vean su mano, vean cómo arrastra el pie. Ok, ¿vamos bien? ¿Sí me escucho todavía? Porque yo a veces digo de la... Sí, te ¿Vamos bien? escuchamos perfecto. Vamos muy bien. Vamos a volver a poner el video. Quiero que vean ustedes su expresión, quiero que vean cómo arrastra el pie, cómo está temblando. Es un doctor que ha ido a 1001 neurólogos y bueno, estaba con dosis de levocarbidopa, pramiprazol, pero ya había estado con packs de rofetilina, ya estaba con varias terapéuticas. Vuelvo a poner el video y guardo silencio para que vean ustedes. Y ahora camina tantito para acá.
Ok. Bueno, obviamente en este paciente ya era multitratado, pues no me podía ir con un CBD aislado, ni me podía empezar con un amplio espectro por las características del paciente. Entonces, decidí empezar con un full spectrum, un CBD de espectro completo. Puede variar de acuerdo a la experiencia de cada quien. También sabemos que por zonas, por ejemplo, en el país, sabemos que la dosis de fitocannabinoides es menor en el norte comparado con los de Mérida. Cuando platico con Mérida, incluso a veces de Occidente, Guadalajara, parece que por idiosincrasia requieren más dosis de fitocannabinoides. En el caso mío en el norte y con compañeros de Tijuana, cada quien va haciendo su esquema. Pero bueno, es un paciente que decidió darle una dosis de 1.3 miligramos por kilo día. El señor pesa 62 kilos, multiplico 62 por 1.3 y empiezo con 80 miligramos de CBD. A 200, 500 de CBD. Al día de hoy, casi siempre el cálculo de los cannabinoides lo hacemos sobre el CBD, sobre el cannabidiol. Entonces, inicié con 80 miligramos, lo reparto en las 3 tomas de acuerdo a la farmacocinética del cannabinoide, del cannabidiol. Y bueno, esto me tocaba una dosis de 26.86, 27 miligramos cada 8 horas. Recuerden que siempre tenemos que dar los cannabinoides con un pH alcalino, es decir, tiene que haber comido el paciente. Yo les sugiero 15 o 20 minutos después de comer. A veces cuando son niños o cuando son, a veces no se puede inmediatamente después de comerlo. Entonces, yo en este caso escogí un producto con una alta dosis de CBD, 6,000 miligramos, con 0.99, es decir, apegado a la Ley General de Salud, que en México se dice que menos del 1% no es estupefaciente, digo, no es psicotrópico, ni es adictivo. Entonces, utilicé una formulación con 0.99. Esto también lo hago por cuestiones de protección legal. Yo a estos pacientes, yo los meto un protocolo médico, los tengo firman consentimiento, hago todo un protocolo médico porque estoy utilizando THC. Pero utilicé en este caso 0.99 y esto fue lo que los tocó. De acuerdo, la presentación que utilicé, cada gota era de 8.3 miligramos, entonces empecé con 3 gotas por toma después del desayuno, comida o cena. Y siempre les digo, como la absorción idealmente tiene que ser sublingual, que retengan 15 a 20 segundos bajo el aliento. ¿Ok? Entonces, cuando empezamos con esta dosis. Vean ustedes cómo levantó más rápido los brazos. Quiero que vean cómo ya levanta la pierna derecha, no la arrastra tanto. Pero quiero que vean su cara. Tiene otra expresión. Lo vuelvo a poner. Voy a regresarme al primer video. Perdón. Permítanme. Ahora sí. Es el primer video, otra vez, sin cannabinoides. Vean su temblor de boca, cuánto tarda en levantar los brazos. Vean su cara, su mirada. Y ahora camina tantito para acá. El temblor de su mano, cómo prácticamente siempre está arrastrando la pierna derecha. Buenas. Ok. Entonces, regresamos este.
Bueno, resultado. Ok. Bueno, subir un poquito las gotas, me fui a 124 miligramos. Esto lo hicimos a los 15 días. Y reduje la levocarbidopa. ¿Se acuerdan que estaba tomando primero una cada 2 horas? Bueno, me fui a una cada 12 cuando empecé con CBD. Y ahora Estoy ocupado. cada 12. Y esto se los digo porque ustedes sabrán los efectos adversos de la levocarbidopa. Ahorita los platicamos. Entonces me atreví a reducir la levocarbidopa para reducir los efectos de disinencia, porque irónicamente, cuando aumentamos la dosis de levocarbidopa pueden pasar dos cosas: o se pone muy rígido el paciente o puede temblar de más, o tener otros tipos de movimientos coreoatetósicos. Si ustedes se fijan, ya nos escucha, ya arrastra mucho menos el pie derecho y ya camina más rápido. Bueno, yo a todos mis pacientes les digo, yo tengo muchos videos grabados en el consultorio público del hospital donde estoy yo en el ISTESON, o en mi consultorio privado donde los hago caminar, y tengo muchos videos de varios pacientes donde les digo, les enseño cómo grabar un video en mi consultorio y cómo lo tienen que hacer en su casa, que busquen un pasillo o que busquen una zona de 5 metros donde les digan que levanten los brazos, caminen hacia ellos, den la vuelta y regresen. De tal manera es como yo puedo ver en sus casas que los pacientes cómo están respondiendo. Quiero que platiquemos un poquito de los efectos adversos de los pacientes adultos mayores que están en tratamiento por diversas enfermedades. Y esto es muy importante porque al día de hoy, sobre todo los geriatras saben que hay que quitar medicamentos porque la polifarmacia es una de las principales causas de muerte en un adulto mayor. Hablar de dolor, hablar de otras situaciones donde se ocupan los opioides, sabemos que esto lleva estreñimiento, confusión, caídas. No puede dormir el paciente, es muy común que tú como médico le des benzodiazepinas, alprazolam, lorazepam, clonazepam, pero tú sabes que esto, para empezar, produce mayor deterioro neurológico. Está totalmente demostrado que en un paciente que tiene un infarto cerebral, lo menos que puede suceder es una benzodiazepina, porque evita la plasticidad y evita la recuperación a nivel cerebral y perpetúa más el daño. Andar drogado con alprazolam y este tipo de medicamentos, siempre va a estar el riesgo de una fractura, una caída. A veces queremos utilizar antipsicóticos, pero sabemos que los antipsicóticos nos ocasionan disinesias, parkinsonismo y tiene que ver también sobre altos riesgos de otras enfermedades, hiperlipidemia, resistencia a la insulina y demás. Los antidepresivos de diversos tipos pueden dar alteraciones conductuales, taquicardias, arritmias y todo eso. Y aún así los usamos. ¿Qué ortopedista no utiliza tramadol en sus pacientes en lugar de pensar en un fitocannabinoide? ¿Qué geriatra o qué neurólogo no utiliza antidepresivos, antipsicóticos y antiparkinsonianos? ¿Y por qué no cannabinoides? ¿Por qué no cannabinoides? Entonces, esto se los dejo a ustedes para dejarles claro que al día de hoy, el que no usa cannabinoides es porque se sigue con la venda, no acepta que esto es una realidad, pero sobre todo no se pone a estudiar, porque hay que estudiar. O sea, tampoco se trata de tomar un cursito. La verdad es que el sistema endocannabinoide es mucho, existen muchos diplomados en la UNAM, Politécnico, Monterrey, existen muy buenos cursos y estamos obligados los doctores. Yo al día de hoy estoy haciendo medicina funcional, que también me ha cambiado mucho el paradigma de todo lo que estábamos haciendo. Diferente interpreto el perfil tiroideo. Ahora yo ya hago suplementación de hormonas para andropausia, menopausia. Y la medicina cannabinoide es una realidad y estamos obligados todos a aprender y sobre todo a leer. Hay mucho que leer.
Y al día de hoy en México existen muchas personas que tienen estudios serios, que sobre todo, así como el Instituto Biocana, Ángel y sus colaboradores, están haciendo esto serio y la idea es que México pronto sea un productor serio de medicina canábica. Muchísimas gracias. Excelente charla, doctor. Muy bonito todo tu presentación. Muy ilustrativo para los que estamos por acá y que no habíamos visto tan